Saludos, mi nombre es Ezequiel Cabrera, estudio ingeniería mecánica en UTESA, la tecnología. Voy a realizar este dibujo de la práctica número del cinturón ajustado. Para iniciar vamos a utilizar la vista front. Vamos a ver esto un poquito más para abajo. Y acá voy a utilizar la herramienta línea. Voy a presionar un punto cualquiera y voy a hacer una línea de 38. Aquí voy a hacer una de 11. Acá una de 5. Aquí una de 3. Una de 20. Aquí una de 2. Y vamos a poner esos dos puntos de acá. Siguiente. Luego vamos a utilizar esta chanfle. Ok. Vamos a la aula de 1.5 con una de 45. Vamos a clic acá y enter. Luego vamos a utilizar la herramienta Enjoy para hacer una sola polilínea. Luego después de ahí vamos a dar la vista sobre ese isometría y vamos a aquí a esta herramienta. Vamos a dar un clic y enter y vamos a tomar desde el punto de acá hacia este punto de acá y enter. Luego después de ahí vamos a utilizar la herramienta restante. La presión un punto cualquiera. Vamos a hacer un rectángulo de 1.5, vamos a 3. Vamos a utilizar la herramienta mover. Vamos a clic acá y enter. Y vamos a utilizar este punto de acá. Vamos a llevar hasta esta sección de acá. Luego vamos a utilizar la herramienta extrude. Le damos un clic acá, enter, a una distancia de 22. Luego vamos a utilizar la herramienta sustraer. Vamos a clic acá, desde aquí. Luego vamos a darle la herramienta Solid Fin, Solid Direct. Le damos un clic acá. Le damos radio 1.5. Un clic aquí. Y un clic acá. Y enter. Luego vamos a utilizar la vista. Vamos aquí. Right. Luego le damos al mouse. Obey. Aquí le damos un clic acá. A view. De materia. Y le damos a dar. Le ponemos un poquito más para acá. Le damos aquí. Le ponemos como rostro. Enter. Le damos aquí. Clic acá. Y vamos a buscar el material. Le damos este material. Y enter.
Vamos a buscar de material aquí y vamos a dar un clic, terminamos acá, aquí en Rush, vamos acá y en escala, le vamos a dar 5 y enter. Vamos a cerramos, vamos a guardar y hasta aquí terminamos.